hoy organizaron con mucho cariño. Es lo que hemos llamado una clase memorable que se ha venido gestando desde tiempo atrás con el acompañamiento de Omar como docente mentor y con nuestros influencers que hoy van a tener una posibilidad muy grande de darnos a conocer esa clase memorable. Agradecerle a todos ustedes que han sacado tiempo de sus agendas para acompañarnos y para de verdad apoyar esta iniciativa y sobre todo tomar como punto de partida desde lo disciplinar, pero también desde lo pedagógico, una experiencia de innovación en donde la tecnología va a tener también un papel importante con sentido. Entonces, Carlos, yo te doy la palabra para que tú saludes a tu equipo y agradecerte el apoyo a este proceso y a esta convocatoria y felicitarte por ese equipo maravilloso que tienes y que de verdad han escuchado y han participado con gran interés en esta experiencia que nos invita la Vicerrectoría Académica. Carlitos. Muchas gracias, decana Olguita. Nuevamente les saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Lo primero sea, pues, felicitar a los protagonistas de este escenario y de esta iniciativa, que son los profesores, el doctor Víctor Daniel Piedrahita del programa de Derecho de Pereira, el doctor Román José Ortega del programa de Derecho de Valledupar y el doctor Héctor Andrés Agudelo, quien nos acompaña desde el programa de Derecho de Bogotá, que digo son los protagonistas en cuanto a que nos van a compartir esta clase demostrativa innovadora mediada por tecnologías, pero también a todos los profesores y profesoras que nos acompañan como receptores de la clase, porque son ellos quienes van a poder replicar posteriormente este tipo de ejercicios. Recordemos que esto lo estamos realizando en el marco del Año de la Innovación Educativa promovido desde la Vicerrectoría Académica Nacional y, por supuesto, desde todas las decanaturas y todas las áreas académico-administrativas que conformamos la academia. Así que creo que el ejercicio es absolutamente valioso, no solo por las realidades que hoy en día tenemos presentes y que nos ha heredado esa pandemia que trajo muchas cosas nefastas, pero también muchas positivas como estas. Un agradecimiento enorme al profesor Omar Orlando Bustos como docente mentor, a Alejandro Millán como gestores de este ejercicio tan importante. Y pues bueno, yo no quiero quitar mucho tiempo porque, insisto, los protagonistas son los profesores, así que les agradezco muchísimo por su participación activa, por su escucha activa y por todo el aprendizaje que nos vaya a dejar este ejercicio. Muchas gracias. Gracias, Carlitos, por esta bienvenida. Y bueno, como tú bien dices, los protagonistas son nuestros docentes. Entonces, Omitar, sin más, te doy la palabra para que tú, por favor, presentes a tu equipo y le demos pues ya inicio a esta experiencia memorable. Muchas gracias a nuestros docentes influenciadores. Para nosotros ha sido un placer trabajar con ustedes, conocerles y sobre todo hoy vamos a aprender esa gran experiencia. Gracias a todos y bueno, Omar, feliz jornada. Doctor Olguita, muchas gracias. Doctor Carlos, igualmente, muy generosos con sus palabras, pero sí quiero resaltar, y lo venimos haciendo en todas las sesiones de las clases demostrativas, el ejercicio multicampus que se viene haciendo. Es un ejercicio de clases a tres voces, con tres miradas, tres perspectivas regionales que nos enriquecen y nos reverdecen el corazón de Ariandina. Particularmente hoy nos acompañan el profe Víctor, el profe Héctor, el profe Román, Pereira, Bogotá, Valledupar, tres visiones del mundo, de la vida, de la educación, de la universidad, y creo que eso ya nos deja un punto muy importante. Y el propósito central de todas estas clases demostrativas, mostrar la tecnología no como un suceso aislado de los procesos académicos y pedagógicos, sino la tecnología inmersa dentro de las actividades de clase como tal, para darle un sentido y un significado. Sin más preámbulo y con total orgullo, me siento muy contento de haber trabajado, de haber conocido a estos tres compañeros. Creo que ya es una ganancia y los valoro mucho. Construimos entre todos muy buena disposición, excelentes ideas y una maravillosa energía.
Los dejo entonces con esta clase demostrativa que ya los compañeros entrarán en detalles. Le doy la palabra a los profes Víctor, Héctor y Román, y a todos los demás les invito a que se conecten, a que participen, a que estén aquí con nosotros presentes. Feliz día. Profe Víctor. Muchas gracias, profesor Omar. Bueno, compañeros, compañeras, colegas, muy buenos días. Como lo decía el decano y como lo decía Omar, pues somos el profesor Héctor Andrés desde la sede de Bogotá, el profesor Román José desde la sede de Valledupar y quien les habla, Víctor Daniel, desde la seccional Pereira. Yo quisiera primero hacer una pequeña como introducción de lo que vamos a ver, de lo que nos motivó a la construcción de esta clase. Y lo primero es contarles que lo que hemos preparado hoy es una excusa, ¿sí? Obviamente hay una clase, hay un contenido temático que efectivamente hemos trabajado, pero digamos lo que es una excusa que nos sirvió para la construcción de lo que vamos a ver hoy. Porque van a ver, vamos a hablar de las formas de Estado y de los sistemas de gobierno, pues en buena medida todos los aquí presentes, creo yo, la inmensa mayoría tienen una noción de lo que eso es, de cómo funciona, de cómo se desarrolla. Pero como viendo también lo resaltaba en algún momento el señor decano y también lo mencionaba Omar, pues venimos de una pandemia en donde las cuestiones tecnológicas se han comenzado a incorporar. Ya estamos nuevamente presenciales, pero eso no quiere decir que no podamos incorporar unos elementos a nuestras clases presenciales que las dinamicen y que de una u otra manera nos conecten con los chicos y con las chicas de otras formas, porque definitivamente ellos también vienen con otras cosas en la cabeza. Por eso, profes, hoy pues la excusa es hablar de este tema, pero la idea central es mostrarles a ustedes una serie de herramientas que nosotros creemos que nos pueden ser útiles a todos nosotros en el día a día, en las clases, ¿sí? Inicialmente esta sesión se había pensado de manera presencial, por lo tanto todo esto que vamos a ver hoy no necesariamente es para clases virtuales, para nada. También puede ser desplegadas en las clases presenciales, es más, están pensadas para que nosotros las despleguemos en las clases presenciales. Efectivamente creemos que no necesariamente a todos, ¿cierto? Le puedan servir todas las herramientas, pero la idea sí es esa, que al menos nos sirva de inspiración, nos podamos pensar algunas nuevas aproximaciones a lo que es las clases, ¿no? Que definitivamente han comenzado a transformarse, perdón, y ha comenzado a surgir una serie de elementos muy importantes. Por eso para hoy, compañeros, nosotros hemos establecido la clase como en 4 grandes segmentos. En un primer momento, vamos a hacer una especie de actividad rompehielos, pero que también va a servir para evaluar esos conocimientos previos con que llegan a veces los estudiantes y para nosotros saber más o menos qué saben, qué no saben, ¿sí? Es una actividad que la desarrollaremos por una plataforma que se llama Genially, ¿sí? Una vez hayamos hablado de este rompehielos, de esta, digámoslo, aproximación a los conocimientos previos de los chicos y de las chicas, vamos a ver ahí sí como la clase, ¿no? Que la hemos construido en una plataforma que se llama Miro, que ahorita también la vamos a hablar un poco de ella, en qué consiste. Y una vez terminemos de hablar de la clase, de lo que significan las formas de Estado y los sistemas de gobierno, nos vamos a trasladar a una plataforma que se llama Mural, en donde tenemos pensadas o preparadas 2 preguntas provocadoras o 2 preguntas para reflexionar frente a la temática que hemos visto, ¿sí? Y para finalizar, vamos a hacer una pequeña actividad evaluativa, ¿sí? En una plataforma que se llama Quizzes, y la idea es efectivamente mirar qué tanto nos quedó de la sesión de hoy, qué tanto aprendimos, qué tanto no aprendimos y que por lo tanto pues ahí podamos como mostrar eso, ¿sí? Es una plataforma también bastante divertida, quizás muchos de ustedes las conozcan, quizás también muchos hayan trabajado con las que les he mencionado y para los que no, pues hoy vamos a trabajar con ellas. La idea también es que podamos establecer un diálogo, ¿no? Que esto se pueda hacer una cuestión bidireccional. Si en algún momento hay una duda, una pregunta con alguna de las plataformas, con la temática, ¿sí? Recuerden que esta es la idea, que entre todos y todas podamos fluir y podamos construir esto que estamos trabajando y esto que hemos preparado para todos ustedes, ¿sí? Esta era una pequeña introducción que yo quería hacer. Los dejaría entonces con el profesor Román José, que iniciaría entonces con la clase del día de hoy. Gracias, profe Víctor. Buenos días a todos. Agradecimiento al profe Omar por
su acompañamiento, por esa mención que ese acompañamiento durante toda la preparación de esta clase. Al señor decano, a nuestro director de programa, a nuestra coordinadora académica, y pues a CEITA por todo el apoyo tecnológico que nos brindó para que esta clase pues demostrativa fuera un éxito. Bien, y nosotros cuando empezamos la preparación de esto, nosotros pues teníamos un reto grande. ¿Cuál era el reto? Para nadie es un secreto que impartir la enseñanza del derecho es una disciplina muy teórica, ¿sí? Entonces estamos como que buscando pues la estrategia de que en la presencialidad la enseñanza del derecho fuera una clase más dinámica. Y comenzamos a buscar como cuáles eran esas herramientas tecnológicas que nos permitieran que la enseñanza del derecho, pues, si bien no iba a dejar de ser teórica, porque hay que hacer claridad en eso, no iba a dejar de ser teórica, pero sí que la tecnología nos permitiera que estas clases en la enseñanza del derecho fueran un poco más dinámicas, ¿sí? Como les explicó el profesor Víctor, preparamos una clase en esos 4 aspectos, y el primer componente es una actividad pues, rompehielo, que nosotros le llamamos, a través de una plataforma que se llama Genial. Esa primera actividad, ¿en qué nos va a servir? En 2 aspectos fundamentales. La primera, por ejemplo, el primer día de clase. Cuando nosotros lleguemos el primer día de clase, donde vamos a compartir con los estudiantes el microcurrículo, vamos a explicar cuáles son los temas. Nosotros la idea es como saber cómo viene el estudiante, qué conocimiento previo el estudiante tiene sobre la materia. Uno comienza como a hacer preguntas, pero la idea es que lo hagamos de otra forma, bajo otra perspectiva, bajo otros contenidos. Y para eso la plataforma Genially pues nos ofrece unas gamificaciones o unas alternativas que lo pueden hacer de una forma más o menos divertida. Aquí les estoy compartiendo la pantalla, por favor me confirman si se observa. Sí, ya se ve, profesor. Sí, se observa. Sí, profe. Sí. Aquí la plataforma Genially es una plataforma donde podemos acceder a través de nuestro correo institucional, y esta plataforma ofrece una suscripción gratuita, pero también ofrece una suscripción paga que ofrece otras alternativas. Nosotros estamos acostumbrados a las presentaciones, pues la típica PowerPoint, de pronto Prezi, pero esta es una plataforma que es muy dinámica, que tiene muchas opciones interactivas que de pronto otras presentaciones no tienen, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, le damos acá donde dice crear Genially y le damos donde dice gamificación, ¿sí? Y nosotros para hacer esa actividad rompehielo, ¿sí? Nosotros queremos abordar qué contenido previo conocen los estudiantes, y aquí nos ofrecen una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, quiz básicos, nos ofrecen juegos, por ejemplo, nos ofrece quizzes, nos ofrece juegos de prehistoria, nos ofrece, por ejemplo, el juego del ahorcado, nos ofrece juegos, por ejemplo, para el día de brujas, de casas embrujadas, etcétera, etcétera. La verdad, como dice vulgarmente, uno cacharrea y uno encuentra muchas formas de hacer preguntas a los estudiantes tipo quiz, pero se hace de una forma divertida. Y la verdad, la plataforma se presta, simplemente uno le agrega las preguntas y la plataforma es muy interactiva, y la verdad que se presta mucho para eso. Tienen muchos juegos, tienen muchas formas, muchos quizzes, y la verdad que la plataforma se presta mucho para la que nosotros queremos de esa actividad
rompehielo que nosotros queremos hacer con los estudiantes. Se puede hacer al principio, en la primera clase del semestre, pero también se puede hacer cada vez que vamos a abordar un tema nuevo y que nosotros queremos saber si los estudiantes conocen algo al respecto, y puede ser una forma nueva de abordar los temas con los estudiantes. Nosotros hemos preparado para realizar una actividad acá con ustedes. ¿Qué conocen ustedes acerca de forma de Estado y sistema de gobierno? Y lo que debo aclarar es que esta actividad rompehielo no es un examen, por eso esta actividad se torna en preguntas que son sencillas, ¿sí? No es un quiz, no es un parcial, sino preguntas sencillas de valoración a ver el estudiante qué conocimientos tienen al respecto. Entonces nosotros aquí compañeros, vamos a hacer esta actividad aquí todos. Son unas 6 preguntas que vamos a elaborar, y por favor, todos, cada pregunta que vamos visualizando en la pantalla, vamos respondiendo por favor en el chat del Meet al cual ustedes están conectados, ¿sí? Entonces vamos a hablar, como estamos hablando de la temática, pues ya les expliqué más o menos en qué consiste la plataforma, que como les dijo el profesor Víctor, es la excusa, pero entonces vamos a tocar pues algo del contenido temático, como esa actividad de romper el hielo antes de abordar el contenido del tema, ¿sí? Entonces vamos a empezar con pues nuestra primera pregunta. Como les digo, son preguntas muy sencillas y básicas. La primera pregunta sería, ¿bajo qué forma de Estado está organizada Colombia? Entonces, estamos organizados bajo forma de Estado, Estado federal. Profe Román, qué pena, no estamos viendo la presentación, profe. Okay. Profe, no la estamos viendo. ¿Los profes la están viendo? No, se ve la pantalla del profesor Román, pero no la presentación. No, se quedó en lo de en la plataforma anterior. ¿Ahí? Ahorita sí, profe, ahorita sí. Perfecto. Ya se ve. Aguardo el cambio. Bien, entonces vamos con la primera pregunta, que sería, y por favor responden en el chat, ¿bajo qué forma de Estado está organizada Colombia? Entonces, esa es una forma donde nosotros vamos a abordar allí con los estudiantes, y hacemos ahí mismo, pues, como el debate con los muchachos allí en el aula de clase, ¿sí? ¿Bajo qué forma de Estado está organizada Colombia? Entonces, Estado unitario, federal, confederal, como ustedes lo ven, es una pregunta, pues, muy básica, pues muy sencilla, pero se trata de a manera de, pues, introducción. La plataforma está diseñada que si tú contestas de forma incorrecta, entonces la misma plataforma está diciendo, pues, que hay un error, ¿sí? Decirlo así. Y si contestas de forma correcta, entonces la misma plataforma te conlleva a que sigas a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué sistema de gobierno implementó nuestra Constitución de 1991? 1991. Sistema de gobierno. Profesor Román, la profesora Evelyn tiene la mano levantada. Profe Evelyn. Diga, doctora. Dígame, doctora. O se le disparó por error. Bueno. Listo, usted me avisa, por Dale, favor. profe. Sí, yo te cuento si algo. Dale. Listo, entonces tenemos las opciones: sistema parlamentario, sistema presidencial, sistema monárquico. Cuando nos llegue la oportunidad, discutiremos acerca de si de verdad han existido distintos tipos de estos sistemas de gobierno en Colombia. ¿Sí? Sigamos.
Tercera pregunta. Un Estado federal es aquel donde, entonces, cada territorio ejerce las funciones legislativa, ejecutiva y judicial. 2, posee un centro de impulsión política. 3, existe una ley general que rige para toda la asociación. Entonces allí, pues, dependiendo de lo que cada uno sabe o cree saber el estudiante, entonces allí, pues, de lo que su vida diaria ha entendido, entonces va respondiendo, y allí el profesor tiene la oportunidad de hacer un concepto de más o menos el curso, qué conocimiento previo tiene sobre el tema, que repito, no es un examen, no es un quiz, pero sí sirve como una actividad de entrada. ¿Sí? Sí. Tenemos una cuarta pregunta. Un sistema de gobierno monárquico es aquel donde gobiernan el Parlamento, el presidente de la República, el rey. Ahorita, pues, discutiremos si todavía se mantienen estos sistemas de gobierno y qué representación o qué legitimidad aún tienen estos países donde todavía esta figura todavía existe. Tenemos una quinta pregunta. En el sistema presidencial colombiano, el presidente es jefe del Parlamento, jefe de Estado y jefe de gobierno, nombra alcaldes y gobernadores. Allí con el profesor Víctor tuvimos un tema teórico allí, porque habíamos dicho que el presidente es suprema autoridad administrativa, pues sí lo es, lo dice la Constitución, pero eso es en el sistema presidencial colombiano, más no es una figura de los sistemas presidenciales como tal. ¿Sí? Eso hizo parte del enriquecimiento teórico que hicimos al preparar nuestra clase. Y una última pregunta que nos dice que en Colombia las entidades territoriales son una expresión de Estado federal, Estado unitario con descentralización administrativa o Estado unitario. ¿Sí? Entonces, como ustedes bien pudieron observar, el quiz, la actividad, usted la puede hacer de las preguntas que usted quiera. Es de fácil elaboración por parte del docente y es muy dinámica. Las hay de muchas formas y puede ser de mucha interactividad usted con el estudiante para empezar la clase, pues de una forma muy amena. Los dejo pues a continuación con el profesor Héctor, el profesor Víctor, para el segundo desarrollo de la clase. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Profe, listo. ¿Se me escucha perfectamente? Sí, profesor Héctor, le escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, doctor Carlos Eduardo Saraza. Gracias a todos los señores docentes. Muchas gracias a Omar por haber sido nuestro profesor mentor. Hemos avanzado con él, aprendimos muchísimo. Y la idea con estas plataformas es que el estudiante también forme parte activa de la clase, en el cual no solamente ya es protagonista el señor docente, sino que también ayuda en la construcción del conocimiento los estudiantes, y en atención a las nuevas ciudadanías es necesario que desde la academia se implementen el uso de las tecnologías que seguramente ayudarán a motivar un poco más a los educandos en su propia formación. Perfecto. Como nos lo dijo al inicio nuestro profesor Víctor Daniel, tenemos una excusa de tema para presentar una plataforma que se llama Miro. Es una plataforma de colaboración en la cual
como lo dije inicialmente, nuestros estudiantes pueden participar, pueden ayudar a construir el ejercicio académico para que obtengamos resultados mejores, más óptimos y en verdad haya un mayor aprendizaje y el profesor podrá de manera directa e inmediata estar verificando que el estudiante, además de que está participando en clase, está concentrado, también está entendiendo el asunto del que se está tratando. En este caso, tenemos hoy las formas de Estado y sistemas de gobierno. Entrando en clase, pues podemos decir que hay que hacer una diferenciación entre lo que es formas de Estado y sistemas de gobierno. Formas de Estado se refiere es a los elementos como están constituidos precisamente este Estado, es decir, cómo está organizado inicialmente la población, el territorio, el poder político, cómo además se ejerce la soberanía al interior de este Estado, mientras que el sistema de gobierno lo que nos está diciendo es cómo está estructurado uno de estos elementos dentro del Estado, es decir, el poder público, ¿ya? Son formas de Estado y sistemas de gobierno en el que es importante distinguir, separar y tener claro qué es formas de Estado y sistemas de gobierno. Aquí, por ejemplo, como lo hizo el profesor Román al inicio de la clase, se pudiese iniciar participando con los estudiantes preguntando esta distinción, qué se entiende por uno y por otro, o qué se entiende por sistema de gobierno y régimen político, para ir aclarando inquietudes e ir avanzando con la clase. Esta lectura que estamos tomando de un texto del profesor Vladimiro Naranjo Mesa llamado Teoría Constitucional e Instituciones Políticas es básico y fundamental para entender los diferentes sistemas de gobierno, los diferentes formas de Estado, por cuanto es una lectura muy clara en el cual se puede desarrollar para que todos los educandos comprendan bien, con un lenguaje sencillo el tema que hoy nos ocupa. Continuando con la tarea, con la clase, tenemos que irnos, o mejor dicho, llegar hasta los albores de la humanidad para comprender que desde que hay sociedad ha habido formas de Estado y sistemas de gobierno. De pronto es una forma muy rudimentaria, pero desde que para que una sociedad subsista siempre hubo una cabeza, un líder, denomínese con el nombre que se quiera, pero para que pudiesen sostenerse, pudiesen sobrevivir, siempre hubo un líder y siempre hubo una forma de Estado y de gobierno en la historia. Es tanto así que algunos pensadores se dedicaron en la antigüedad a determinar estas formas de gobierno y encontramos en un libro que es de útil connotación para la comprensión de estos sistemas de gobierno llamado Los 9 libros de Heródoto, los 9 libros de la historia de un pensador llamado Heródoto, que se hizo referencia a las diversas formas de gobierno y clasificó algunas, entre las cuales encontramos las principales, la monarquía, la democracia y la aristocracia. Pero también es bien conocido en su obra Cumbre, uno de los grandes pensadores de la historia y filósofos de la antigüedad, Platón, en la República, describió otras formas de gobierno a las cuales él las llamó la timocracia, la oligarquía, la democracia, la tiranía y la aristocracia. Para él la aristocracia era la mejor forma de gobierno, por cuanto es un gobierno de personas cultas, de personas que además tienen un linaje dado por la nobleza,
Entonces consideraba Platón que esa sería una mejor forma de gobierno, mientras que a la democracia él consideró que esto no es sino una forma de gobierno dada por la reivindicación de los pobres a través de sus luchas que logran derrocar a un gobierno, se instauran en el poder y allí generalmente hecho por sorteo nombran a sus representantes en la dirección del Estado y es el papel que él llama el gobierno de los pobres, llamado la democracia. En esta plataforma Miro tenemos unos videos que también nos pueden apoyar a ilustrar un poquito más del tema que estamos hablando. Entonces, profesor Víctor, le agradecería su amable apoyo. En el primer ítem de esta presentación, allí donde dice sistemas de gobierno, darle clic allí para que podamos visualizar una historia breve de 5 minutos de lo que trata sistemas de gobierno. Muchas gracias. Listo, profe. Deme un segundito, ya lo ubico y Perfecto, muchas gracias, profesor. listo. Perfecto, muchas gracias, profesor. Listo, ya voy y aquí ya lo voy a compartir. Me dicen, por favor, si se escucha el audio, si son tan amables. Voy a darle. Europeas. España, Sí se escucha, profesor. Inglaterra, ¿Se escucha? Ok, perfecto. la formación de las monarquías europeas. Perdón que me equivoqué abrí otro. Es el de los tipos de gobierno ya. Ahorita sí. Los tipos de gobierno. El gobierno, junto con la población, el territorio y el poder, son elementos indispensables para que exista el Estado. Cuando hablamos de gobierno, nos referimos a las instituciones que organizan y dirigen un Estado. Es por eso que sin Estado no hay gobierno. Antes de que se formen las primeras ciudades, y por lo tanto antes del Estado, no había gobierno. La dirección de las sociedades estaba a cargo de líderes que poseían un poder carismático, como ya lo tratamos en un video anteriormente. Los primeros estados surgieron en Egipto y en Mesopotamia. Eran ciudades-estado. Les recomiendo que vean el video sobre este tema que dejo en la pestaña y en la descripción. Los primeros gobiernos de las ciudades súmeras eran monarquías, teocráticas, hereditarias y absolutas. Monarquía porque el poder residía en una persona. Teocrática porque el poder provenía de Dios o de los dioses. Hereditaria porque el hijo del rey era el sucesor. Y absoluta porque no había límites para el gobierno. En Egipto, durante las primeras ciudades y la posterior unificación en un único reino, también el poder era monárquico, teocrático, hereditario y absoluto. Sin importar el título que poseían, ya sea en Ensi o Lugal, en la sociedad súmera, o faraón en Egipto, el tipo de gobierno es el mismo. Esta será la forma de gobierno más común en la primera etapa de la historia antigua, ya sean ciudades-estado, reinos o imperios. En Grecia, durante el periodo micénico, apareció una nueva forma de monarquía, una de carácter limitado, en la cual gobierna un rey o anax, pero acompañado por sus pares. El rey era un primus inter pares. Monarquías similares a estas pueden observarse durante la monarquía romana y a principios de la Edad Media. Con el surgimiento de la polis, en el periodo arcaico, se desarrolla un nuevo tipo de gobierno, la aristocracia. Aristocracia significa gobierno de los mejores.
En el 500 a.C. aproximadamente, con el inicio de la época clásica, aparece con más vigor en Atenas la democracia, que significa el gobierno del pueblo. La democracia griega es diferente a la democracia actual, debido a que era directa, porque los ciudadanos votaban las propuestas directamente, y no a través de representantes como es actualmente. A finales de la época clásica griega, Aristóteles escribió su texto sobre política, donde divide las formas de gobierno en puras e impuras. Dentro de las puras encontramos la monarquía, la aristocracia y la democracia. Las impuras, que incluyen la tiranía, la oligarquía y la oclocracia. Las cuales son deformaciones de las formas puras. Tiempo después aparece en Roma una nueva forma de gobierno, la dictadura, la cual no es como actualmente la conocemos, sino que refiere a una de las formas de gobierno durante la República. Esta nombraba a un dictador que poseía plena autoridad frente a una emergencia militar o para emprender una tarea específica. El dictador poseía algunas limitaciones. Actuaba dentro de la esfera de su tarea, obligado a renunciar cuando acabe su tarea o luego de 6 meses. Estas limitaciones eran para evitar amenazas contra el Estado. Lo que actualmente conocemos como dictaduras entraría en la categoría de autocracias o totalitarismo. Un sistema de gobierno donde el poder se centra en una persona y no posee límites ni legales ni populares. Además de las dictaduras del siglo XX, las monarquías absolutas también son autocracias. Para finalizar, en el siglo XVIII, con la Ilustración, apareció una modificación de la monarquía parlamentaria o constitucional, la cual consta de un rey que posee limitaciones de poder, tanto por un parlamento como por una constitución. Estas son las categorías más comunes de las formas de gobierno. Espero que les sirvan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perfecto, muchas gracias, profesor Víctor. Como hemos notado, esta plataforma además tiene otras muchas utilidades que seguramente tenemos que seguirla, indagando, auscultando para encontrar todas esas facilidades que nos permiten para hacer una clase más interactiva y más amena con nuestros estudiantes. Como vimos, repasamos un poco de historia de cómo se conformaban las antiguas formas de gobierno, que hasta nuestro mismo Aristóteles disiente un poquito de Platón diciendo que para él el mejor gobierno es el de la democracia o la politeia, porque considera la democracia como la forma de gobierno más conveniente. No obstante, para el mismo Aristóteles, toda forma encaminada a realizar el bien en la comunidad puede calificarse, como bien lo dice allí el video de apoyo, como una forma pura o perfecta de gobierno. A la inversa, cualquiera de esas formas era susceptible de corromperse en su ejercicio y desviarse hacia la satisfacción de los intereses individuales de los gobernantes. Así, por eso dice que la monarquía podía degenerarse en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Perfecto, señores profesores. Hasta aquí va mi intervención, les agradezco mucho. Va a seguir un tema todavía mucho más interesante, que son las formas modernas de Estado, en el cual el profesor Víctor nos va a explicar a continuación de qué se trata el asunto. Muchísimas gracias, profesores, muy amables. Muy amables. Muchas gracias, profe Héctor. Sí, efectivamente, profes, compañeros, como lo decía el profesor Héctor Andrés,
tenemos aquí inicialmente estos elementos históricos de las formas de Estado y de los sistemas de gobierno, y que efectivamente pues tiene una discusión de más de 2500 años, ¿no? Si uno lee la política de Aristóteles, perfectamente puede mirar cómo ya había una clasificación de los sistemas de gobierno para la época, y que algunos de ellos todavía siguen siendo válidos, al menos dentro de la ciencia política, de las ciencias sociojurídicas. Como bien también lo anotaba el profesor Héctor Andrés, nosotros nos estamos parando desde el texto, perdón, del profesor Vladimiro Naranjo, que hace todo un recorrido bien interesante, ¿no? Y por eso les quisiéramos seguir hablando de dos grandes elementos, ¿no? De las formas de Estado, ¿cierto? Modernas, y de los sistemas de gobierno modernos. Recuerden que cuando hablamos de formas de Estado modernos, tenemos que hacer una gran salvedad, y es que esto que estamos hablando hoy, compañeros, aplica para las democracias liberales occidentales, ¿sí? Si a mí me dicen, uy, entonces en China, no. China no es una democracia liberal occidental. Uy, en Arabia Saudita no es una democracia liberal occidental. Uy, en Corea del Norte no es una democracia liberal occidental, ¿sí? Entonces hay que tener esto muy, muy presente, porque para estos casos que no caben acá, pues toca analizarlos uno a uno, ¿sí? Por ejemplo, Corea del Norte, eso es una cosa rarísima, casi que llamaría uno, ¿cierto? Como un sistema socialista hereditario, eso no existe en ninguna otra parte del planeta y es propio de allá, lo mismo que en Irán, que tienen una teocracia, un líder supremo, un presidente, o sea, cosas que rompen por completo lo que estamos acostumbrados a hablar. Entonces, cuando hablamos de las democracias liberales occidentales y de las formas de Estado, tenemos dos grandes formas de Estado. ¿Cuáles son las formas de Estado que tenemos? La forma de Estado simple o unitaria, esa es una, y la forma de Estado compuesta. Esas son las dos grandes formas de Estado que tenemos. ¿Qué sucede? Que la forma de Estado compuesta tiene varias ramificaciones, siendo la más importante la forma de Estado federal, pero también tenemos la confederada, ¿cierto? La de unión personal, que unión real, bueno, hay muchas otras, pero la que más acogida tiene, la que muchos hemos escuchado, es la forma de Estado compuesta, ¿cierto? En su aproximación federal, ¿sí? Entonces, dos formas de Estado, la unitario simple, todos la conocemos, es en la que vivimos nosotros, en la que tiene Colombia, y la forma de Estado federal, que ahorita hablaremos de ella. Y cuando hablamos de los sistemas de gobierno, tenemos tres. ¿Cuáles son esos tres? El sistema de gobierno presidencial, el sistema de gobierno parlamentario y el sistema de gobierno semipresidencial o semiparlamentario. Tiene esos dos nombres. ¿Por qué? Porque toma elementos del sistema presidencial y del sistema parlamentario, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, ¿cuál es la principal característica de la forma de Estado unitaria? Pues para pensar en eso, compañeros, solamente pensemos en Colombia. ¿Cuál es la principal característica? La centralización política, ¿cierto? En la forma de Estado unitaria hay una centralización política total. Y eso lo vemos acá, ¿sí? Si cualquiera de nosotros vamos y nos paramos en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, perfectamente podemos ver la representación de esa centralización. ¿Cómo? En el Congreso, en la Casa de Nariño y en la Corte Suprema de Justicia, que es una, como bien sabemos, de las altas cortes o uno de los representantes del Poder Judicial en este país. Pero ahí vemos cómo a partir de ese centralismo, ¿cierto? Y esa centralización política es que se toman todas las decisiones en este país. ¿Cuál es el ejemplo típico de forma de Estado unitaria en el mundo? Francia, ¿cierto? Ese es como el referente, ¿cierto? En esa forma de Estado unitaria, ¿sí? ¿Por qué no Colombia u otros? Porque recuerden que aquí, bueno, y todos los territorios, todos los países hacen una especie de adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, esto de descentralización administrativa, esto que tengamos entidades territoriales y todo el asunto, es muy propio de Colombia, ¿sí? Lo mismo ustedes, no sé, esto es una cosa rarísima, es un sistema presidencial como el nuestro. No sé si han escuchado hablar de las mociones de censura a los ministros. Eso no existe, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un sistema presidencial. Eso es digámoslo, una cosa que trajimos del sistema de gobierno parlamentario, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo que encontrar, pues, sistemas de gobierno o formas de Estado puras no es posible, debido a que cada territorio se va adaptando y cada territorio, pues, va de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a, digámoslo, a sus características, adaptando, digámoslo, sus instituciones.
El siguiente de que les quiero hablar es de la forma de Estado federal, ¿sí? No les voy a hablar de las otras, de las confederaciones, uniones temporales, reales y demás, porque como les mencionaba hace un instante, la verdad, pues no se emplean mucho. En la forma de Estado federal, el ejemplo típico es Estados Unidos. Casi que estos locos crearon esa forma de Estado, ¿cierto? La federación. Y si queremos ver cómo debería de funcionar una federación, miremos a Estados Unidos, ¿sí? El problema con la federación, ¿cuál es? Que Venezuela también es una federación, Argentina también es una federación, ¿sí? México también es una federación, ¿sí? Y la verdad son federaciones de papel. ¿Por qué de papel? Porque funcionan más como estados unitarios, ¿sí? Si usted va y mire es que Venezuela una federación, pues es para sentarse y reírse, porque pues, es cierto, el poder que tiene allá Maduro, ¿cierto? O en su momento Chávez, pues es casi que absoluto, ¿cierto? Se asemeja mucho más a una especie de tiranías, ¿no? Pero sí es interesante tener eso presente. Por lo tanto, los Estados Unidos son el ejemplo típico de federación, ¿sí? Su nombre también lo indica, Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, son 50 estados, ¿cierto? Que están unidos bajo un gran paraguas que es la federación, ¿sí? Pero si ustedes revisan, muchachos, compañeros, compañeras, Nueva York es un estado en sí mismo. Florida es todo un estado, ¿cierto? Lo mismo si van y revisan, por ejemplo, California es un estado en todo el sentido de la palabra, con una tridivisión de poderes propia, ¿cierto? Cada uno de ellos la tiene, ¿sí? Y a mí me encanta mirar esto como en las cosas más cotidianas. Por ejemplo, para nosotros es muy usual de Policía Nacional, hablar de Policía Nacional. Si usted hoy se encuentra un policía en La Guajira, ¿cierto? Ese policía se lo puede usted encontrar trasladado a la semana, ¿cierto? Abajo en Leticia, ¿sí? Y tienen el mismo uniforme, ¿cierto? Y unas mismas instituciones. Eso no opera en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en un sistema federal, no hay una Policía Nacional. Es más, los propios colores son diferentes. No sé si han visto ustedes la policía de Nueva York, que es como negra, famosísimo ese uniforme de ellos, pero si van y miran, por ejemplo, el color de los uniformes de la policía en Miami o de algunos condados de Miami, es como el color de esta camisa que tengo, como cremita, ¿sí? No sé si lo han visto, y en algunos es como aguamarina, ¿cierto? Eso es súper diferente. Y quizás uno de los ejemplos más interesantes de la federación es en el sistema electoral. Por ejemplo, acá tenemos un sistema electoral único. Ustedes han visto que acá elecciones 5, las de presidente, no sé si se recuerdan hace poco, creo que a las 6 de la tarde ya sabíamos quién era el presidente, ¿sí? En Estados Unidos han habido casos en donde pasan hasta un mes y no saben quién es. No sé si recuerdan las elecciones de Al Gore contra Bush. Se demoraron un mes porque el estado de la Florida, que era un estado clave, no lograban establecer quién había ganado. Donde pasa eso en Colombia, muchachos, esto se incendia el otro día, ¿no? Imagínense ustedes un mes sin tener resultados, no queda nada. ¿Y eso por qué? Porque allá hay 50, óiganse bien, 50 formas de llevar a cabo las elecciones. ¿Por qué? Porque cada estado tiene su propia autoridad electoral. No hay una única autoridad electoral como la que tenemos nosotros acá, ¿cierto? En donde esta autoridad establece, ¿cierto? De la mano de la registraduría y demás, cómo se llevan a cabo las elecciones, cómo se vota, cuándo se vota, dónde, etcétera. En Estados Unidos no, ¿cierto? En Estados Unidos cada uno de los estados establece cuándo abren las urnas, cuándo las cierran, si pueden votar por correo, si pueden ir de manera presencial, cuándo se abren las votaciones, cuándo se cierran, cómo se cuentan, cómo no se cuentan, ¿no? Y por eso este tipo de ejemplos son muy interesantes de cómo funciona una federación, ¿sí? Y como les decía, pues aparte de que hay esta gran federación, hay una constitución federal, hay unas autoridades federales y toda una tridivisión federal. También hay una serie de elementos y una serie de instituciones a nivel estatal. Por ejemplo, aparte de la Constitución Federal, la famosa, que por allá de finales del siglo XVIII, hay 50 constituciones estatales. El estado de la Florida tiene su constitución, el estado de California tiene su constitución, el estado de Nueva York tiene su propia constitución. Y también tienen sus propias instituciones, tienen su poder ejecutivo representado en el gobernador, su poder legislativo con el Congreso estatal y su poder judicial con una cámara, ¿cierto? Con esta Corte Suprema de Justicia, pero estatal. Hay una Corte Suprema de Justicia federal, que es la famosa que todos escuchamos hace poco con el tema del aborto, ¿cierto? Y demás, pero esos son estos 9 señores vitalicios que operan para toda la federación, pero también en cada estado hay
¿cierto? Una Corte Suprema de Justicia estatal, ¿no? Y por eso, digamos lo que, si ustedes lo miran, tienen o se organizan como un Estado en toda regla. Y también lo podemos ver con ellos en los temas impositivos o de ciertas legislaciones. Por ejemplo, la más famosa, las penas de muerte. En Texas eso es permitido, pero si usted va a California, eso fue abolido desde mediados del siglo XX. Lo mismo en el tema de la legalización de la marihuana con usos recreativos y demás. Cada estado decide eso, siempre y cuando no vaya en contravía de esos principios y elementos que se establecen en la Constitución Federal, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, por un lado, forma de Estado unitaria, ejemplo típico, Francia, la principal característica es la existencia de una centralización política. ¿Queremos ver cómo funciona ese sistema unitario? Pues miremos a Colombia. Y por el otro lado, la forma de Estado compuesta, que digámoslo, la forma de Estado compuesta más representativa es la federal, tenemos como ejemplo típico a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cierto? Y lo principal elemento, la existencia de toda una tridivisión de poderes en cada uno de esos estados, ¿sí? Muy bien. Y luego tenemos, compañeros, lo que es los sistemas de gobierno, ¿cierto? El primero de ellos es el sistema de gobierno que yo les quiero hablar, perdónenme por acá, el presidencial, ¿sí? Y les quiero hablar de este, ¿por qué? Pues porque es el que nosotros conocemos, aunque el ejemplo típico del sistema de gobierno presidencial es los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Entonces, miren, es el ejemplo típico para forma de Estado federal y el ejemplo típico para sistema de gobierno presidencial. ¿Cómo funciona el sistema de gobierno presidencial? Nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Pues porque vivimos en él. Y básicamente, esencialmente, tenemos un presidente de la República que tiene una doble connotación, es jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿cierto? Y ese presidente es electo por voto popular, ¿sí? Es electo por voto popular. Acabamos de elegir hace poco, en el mes pasado, al presidente, ¿cierto? Y ese señor, pues, designa una serie de ministros y un gabinete, y digamos lo que tiene la voz cantante, por decirlo de una manera, en este tipo de sistemas. Y también tenemos un congreso, ¿cierto? Un congreso que también es electo por voto popular y que puede ser unicameral o bicameral, ¿cierto? Bicameral es que tiene dos cámaras, en Colombia también lo sabemos, hay una Cámara de Representantes, hay un Senado, que recuerden ustedes que constitucionalmente hablando son idénticos. ¿En qué se diferencian? A veces en quienes eligen a ciertos funcionarios o sobre todo en la circunscripción. Recuerden que la Cámara de Representantes es departamental, los senadores son nacionales. Sí, pero en términos constitucionales son idénticos. Sí, existen las mismas comisiones en la Cámara de Representantes, las mismas comisiones en el Senado. Para que una ley sea ley, pues tiene que ser aprobada por ambas cámaras, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hablo de que pueden también ser unicamerales, ¿no? Hay algunos países en donde no tienen un Congreso bicameral, sino unicameral, ¿cierto? O sea, hay una sola cámara, ¿sí? Nuevamente, eso va dependiendo de las necesidades y de digamos, los requerimientos de cada país. Y la siguiente es el sistema de gobierno parlamentario, ¿cierto? Este es un sistema de gobierno que pues por aquí nosotros no lo manejamos, la verdad, en América. Eso es un sistema de gobierno muy propio, sobre todo del viejo continente en Europa. Este sistema de gobierno, sus más importantes antecedentes los tenemos en Inglaterra, por lo tanto, el ejemplo típico del sistema de gobierno parlamentario, ¿quién es? Inglaterra, pero no es el único. España también tiene un sistema de gobierno parlamentario, ¿cierto? Principal diferencia, que recuerden que hay un jefe de gobierno y un jefe de Estado, y son personas diferentes, ¿no? El jefe de gobierno, ¿cierto? Este señor sí viene directamente del Parlamento, de elección popular, etcétera, etcétera. Mientras que el jefe de Estado es el rey o la reina, y por lo tanto, cómo se selecciona es bien diferente. ¿Por qué? Porque hay una cuestión ahí ya de la sucesión del poder y todo lo demás, que nada tiene que ver la gente. En Inglaterra, ¿quién es el jefe de gobierno? Hasta hace poco, ¿quién era? ¿Quién me recuerda quién era el jefe de gobierno? Un mono muy loco. ¿Alguien se acuerda? Boris. Boris Johnson. Johnson, correcto. Recuerden, correcto, Boris Johnson hasta creo que hace una semana, si no estoy mal, la semana pasada dejó el gobierno, ¿cierto? Y ahorita dentro del propio partido, pues están mirando quién es su reemplazo porque tienen sus mecanismos, ¿sí? Y el jefe de Estado, en este caso es la jefa de Estado, es la reina Isabel II, ¿sí? España también tiene un sistema de gobierno parlamentario, recuerden, el jefe de gobierno es el señor Pedro Sánchez del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y el jefe de Estado es el rey, recuerden, Felipe, ¿sí? Hasta hace un par de años era su padre que abdicó al trono del rey Juan Carlos,
le tocó volarse por estar evadiendo impuestos, y hoy es su hijo Felipe, ¿cierto? Y miren ustedes que entonces esa figura que aquí en Colombia, el jefe de Estado y jefe de gobierno en los sistemas presidenciales es uno solo, en los sistemas parlamentarios es personas diferentes o son personas diferentes, ¿sí? Y el otro elemento que tienen ellos es la existencia de un parlamento, por eso un llamado importante a todos. En Colombia no tenemos parlamentarios, en Colombia tenemos congresistas, ¿sí? Que es una de las noticias. Uy, el parlamentario, no, esto no es un sistema parlamentario, esto es un sistema presidencial y por lo tanto lo que tenemos es un congreso, ¿cierto? Tenemos congresistas o tenemos representantes a la Cámara o tenemos senadores. ¿Dónde hay parlamentos o parlamentarios? En estos sistemas de gobierno. Y estos sistemas de gobierno, en el caso inglés, recuerden, hay dos. Hay una cámara, que es la Cámara de los Lores, que no se elige por voto popular, tiene sus propias reglas, y la Cámara de los Comunes, que es muy grande, es como de 500, y sí es por voto popular, ¿cierto? Y tiene un periodo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por último tenemos el sistema de gobierno, que a mí particularmente me llama mucho la atención y me parece muy potente, es el sistema de gobierno, perdón, yo por aquí está, el sistema de gobierno semipresidencial, semiparlamentario, también algunos lo llaman de asamblea, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo típico de este sistema de gobierno? Francia, compañeros. Si ustedes van y miran, ¿cuál es la característica de este sistema de gobierno? Muy interesante, que hay un presidente, recuerden, sistema de gobierno semipresidencial o semiparlamentario. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque toma elementos del sistema presidencial y el sistema parlamentario. Por eso lo podemos llamar de las dos maneras, o semipresidencial o semiparlamentario. Francia, ejemplo típico, no es el único, sí, Finlandia también tiene, Portugal, hay varios países que lo tienen, pero es Francia el ejemplo típico. ¿Y cuál es la gran, digámoslo, el gran elemento, el gran factor diferenciador? Que hay un presidente, ¿cierto?, electo por voto popular y hay un jefe de gobierno, ¿sí?, que no es electo por voto popular. Ese jefe de gobierno, ¿cierto?, ¿de dónde sale? Sale de la asamblea o sale del Congreso o sale del Parlamento, ¿sí? Entonces, miren que aquí hay una cuestión muy interesante. Mientras que el presidente es electo por voto popular y le responde es a la gente, el jefe de gobierno es electo o sale de la asamblea o sale del Congreso o Parlamento, como lo llamen, y por lo tanto le respondes a ellos, ¿sí? Entonces, estos sistemas tienden a ser muy estables porque el consenso es la norma, o sea, tienen que ponerse para muchas de las decisiones, digámoslo, de acuerdo tanto el jefe de gobierno como el presidente. No sé si vieron, hace un par de semanas también hubo elecciones en Francia, que se enfrentaron a Nicolas Sarkozy con esta señora María Le Pen, ¿cierto? Y terminó ganando Sarkozy. Pero si ustedes van y miran, en Francia hay también un primer ministro. El presidente es el que todos conocemos y es famosísimo, ¿cierto? Pero si ustedes van y buscan en Google así rapidito, mirarán que se acabó de escoger o se acabó de elegir a una primera ministra hoy para este año, en el 2022, y se llama Elisabeth Borne. Estoy seguro que así no se pronuncia, me disculpan por favor, pero las clases de francés me las salté, sí, pero para que vean ustedes, ¿cierto? Que Macron es el presidente, el que es electo y todo el mundo conoce, pero también tiene una primera ministra, ¿cierto? Muchas gracias, profesora Jenny, ¿sí? Y estos sistemas, yo la verdad, a mí me encantan, me parecen súper interesantes. Miren ustedes que tienden a ser sistemas muy estables, ¿cierto? Muchas veces las decisiones se toman mucho tiempo en tomar, pero cuando se toman, todos están montadas en la misma barca. ¿Por qué? Porque la palabra clave en estos sistemas de gobierno es el consenso. O sea, tiene que haber un consenso entre la inmensa mayoría de fuerzas. ¿Por qué? Porque se puede dar algo muy interesante. No es muy común, pero puede ser que el presidente sea del Partido Liberal, por poner un ejemplo, ¿cierto? O más extremo todavía, para que lo entendamos. El presidente, como en Colombia, pacto histórico, y el primer ministro del Centro Democrático. Entonces, imagínense ustedes lo que tiene que suceder para que el gobierno funcione, o sea, tienen que ponerse de acuerdo, ¿sí? No es muy común que se dé este tipo de cuestiones, generalmente el primer ministro también termina con mayorías en el Congreso, pero es posible, ¿sí? Y esa posibilidad hace que este tipo de sistemas sean muy, muy estables, ¿sí? Muy bien. Bueno, esto era lo que les queríamos aquí contar de la clase, ¿cierto? Para no extendernos y poder seguir con las, digámoslo, actividades. No sé si hasta acá tengamos alguna duda o pregunta o continuamos con la siguiente actividad que les tenemos programada, profes. Profesora Jenny, adelante.
Gracias. Me genera una duda con el sistema parlamentario. Suele asociarse siempre que haya un sistema parlamentario, está directamente relacionado con la existencia de una monarquía. Y en los ejemplos que mencionaste, hablaste de ejemplos de monarquías como Inglaterra, como España, y es el reflejo de sistemas parlamentarios. ¿En la actualidad pueden existir sistemas parlamentarios sin monarquía o es imprescindible? Siempre que uno hable de un sistema parlamentario es porque existe un rey. No, profe Jenny, muchas gracias por la pregunta. No. Y el ejemplo es Alemania, ¿cierto? Alemania es un sistema parlamentario, pero en Alemania no hay ni rey ni reina, ¿cierto? Y miren que en Alemania tiene una característica muy interesante. Estados Unidos es sistema de gobierno presidencial, forma de Estado federal. Alemania, forma de Estado federal, pero sistema de gobierno parlamentario, ¿sí? Recuerden que hasta hace muy poco el primer ministro, ¿cierto? O la primera ministra, si me permiten ustedes, ¿era quién? Angela Merkel, ¿cierto? Hasta hace muy poco. Y hace un par de, creo que el año pasado, si no estoy mal, o inicios de este, hay un nuevo primer ministro, que es ¿quién? Olaf Scholz. Quiero que se pronuncie así, me disculpan, por favor, ¿cierto? Y miren que allá tienen ese sistema de gobierno parlamentario, pero no necesariamente es un sistema que tiene el rey y la reina, ¿cierto? Y eso me lleva, profesora Jenny, a lo que les decía hace un instante, ¿no? Aquí intentar encontrar sistemas de gobierno puros y formas de Estado puras no es posible, ¿cierto? Porque hablamos de jefe de Estado y jefe de gobierno en el ejemplo que les daba, porque inicialmente nace así, ¿cierto? Los ingleses en Inglaterra lo tienen así. Y hay muchos sistemas de gobierno parlamentarios en donde hay un rey, ¿cierto? Y hay una o reina y también un primer ministro o primera ministra, como por ejemplo en Suecia. Suecia también, digamos lo que sigue este canon, hay un rey, ¿cierto? Y también hay, en este caso también es primera ministra, ¿sí? Pero, por ejemplo, también Finlandia es otro caso que se sale, profesora Jenny. En Finlandia hay una primera ministra, pero no hay rey ni reina, ¿cierto? Pero son un sistema de gobierno parlamentario, ¿sí? Profesor Víctor Hugo, adelante. Muchas gracias, profe. Me queda una duda porque he visto que en Israel tienen presidente y tienen primer ministro, pero veo que el presidente pues es como una figura muy ilustrativa porque siempre como en todos los aspectos de Estado es el primer ministro. Entonces, si de pronto tienes como conocimiento de eso. Profe, esa es una pregunta excelente, profesor Víctor Hugo, porque vamos a decir que Israel es una democracia liberal occidental y cabe dentro de lo que es, pero es un ejemplo que no nos cabe acá, porque ellos tienen un sistema de gobierno parlamentario, tienen primer ministro, pero también tienen lo que mencionas, por lo tanto rompe, ¿cierto?, con lo que estamos hablando ahorita para los sistemas de gobierno parlamentarios, ¿cierto? Y ellos tienen un parlamento en toda regla y de ahí sale el primer ministro y todo, pero ellos son un ejemplo bien interesante, sui generis, de ser una democracia liberal occidental, tener un sistema de gobierno parlamentario, pero no seguir a rajatabla todos los elementos que hay, ¿cierto? Allá el primer ministro en Israel, ¿cierto? Si ustedes lo van y revisan, este que está actualmente allá, ¿cierto? Tiene una cantidad de partidos detrás, ¿cierto? Hasta hace poco cambió, creo que ahorita se llama Yair Lapid, bueno, no recuerdo el nombre, pero es un sistema de gobierno, profe, parlamentario, ¿cierto? Con primer ministro, pero no se termina de adaptar, ¿sí? Por lo que yo les decía hace un instante, Colombia, ¿no? Hablamos de un sistema de gobierno presidencial y tenemos disque moción de censura para ministros, sabiendo que eso es una figura que viene del sistema de gobierno parlamentario, ¿cierto? Pero aquí en presidencial, ¿sí? Entonces, ese ejemplo muy interesante, profe, sistema de gobierno parlamentario, primer ministro, pero también tienen otras figuras para sus propios, digámoslo, para sus propias necesidades, ¿sí? Gracias. Podría ser semipresidencial, semiparlamentario. No entiendo, profe Jenny, la pregunta ahí que colocas. En lo que mencionaban y existe como un híbrido porque a pesar de que es un sistema parlamentario tienen un presidente. Entonces, dentro de los sistemas de gobierno está chocando entre lo que es parlamentario o es presidencial. Lo que nos muestra la teoría es o es lo uno o lo otro, con la excepción de Francia, que es un semipresidencial.
Entonces, Israel, que el profe Víctor lo trae a colación, que también es un caso muy paradigmático en temas también constitucionales, que es muy interesante. Podría uno pensar que así como Francia, que tiene ese híbrido semipresidencial, Israel podría encajar en un híbrido teniendo el sistema parlamentario, pero a la vez una figura presidencial, porque ahí también surge la duda, ¿en virtud de qué se determinan estos modelos? Sé que la teoría es la que lo ha determinado. Entonces, ¿es en virtud de la existencia de un presidente, es en virtud de la existencia de un parlamento, en virtud de cómo se eligen o en cómo funciona? Porque ahí podría uno categorizarlos. Y a propósito, creo que esto que estamos viendo acá me surge que creo que hay que renovar la teoría sobre esto, porque en el mundo actual se están generando muchos cambios e híbridos en el sistema y de pronto eso puede llevar a la construcción de nuevas teorías generales sobre estos sistemas más actualizados. Profe, no te me adelantes que ahorita maté una actividad donde hablamos de eso. Ok, perdón. No, y para contestarte rápidamente, profe, no, aquí hay una cuestión que sí nos tiene que guiar y es cómo se eligen. Si usted revisa el sistema de gobierno israelita, es el parlamento el que elige al primer ministro, ¿cierto? O sea, él sale de las entrañas del parlamento, no es electo por voto popular. Entonces, eso es una orientación ahí que sí podemos tener nosotros, ¿sí? Él sale del parlamento como sale de todos los sistemas parlamentarios, no es voto popular directo, sí voto popular efectivamente porque se elige al parlamento, pero no es como acá, ¿cierto? Que, cierto, yo voté por fulanito y es fulanito el que ganó, ¿sí? Entonces, pero efectivamente, digamos lo que ahorita también les queremos plantear un par de preguntas en torno a eso, ¿sí? Bueno, profes, ¿qué quisiéramos hacer a continuación nosotros? Nosotros hemos preparado una aplicación que se llama Mural. Bueno, nosotros no, existe una aplicación que se llama Mural, que el profesor, nuestro mentor, pues el profesor Omar nos dio a conocer. Pero esta es una plataforma de trabajo colaborativo. Yo creo, no sé si algunos de ustedes lo han visto también. Hay muchas. Estáis que Jamboard, que es de Google, o Whiteboard, que es de Microsoft. Bueno, hay muchas. Nosotros hemos querido trabajar con esta aplicación que se llama Mural. Y la idea con la aplicación Mural, lo que nosotros les hemos querido preparar hoy es dos preguntas, ¿cierto? Dos preguntas provocadoras. Y la idea es que ustedes pues ingresen a la dirección que a continuación les voy a colocar aquí en el chat para que ingresen y ustedes, digamos lo que a partir de esta pregunta que ya les voy a mostrar, reflexionemos un poco, ¿cierto? Y podamos, digámoslo, establecer. Aquí les coloco la dirección, aquí está en el chat, profes, si pueden ir ingresando, yo voy a ir aquí proyectando. ¿Y cuál es la idea? Pues la idea básica esencialmente es que con base en esta pregunta orientadora o pregunta provocativa o provocadora, ¿sí? Pues hablemos un poco, ¿sí? Si ustedes ingresan aquí a la dirección, le pueden dar clic en cualquier parte, doble clic de este tablero, y inmediatamente les va a salir un post-it, ¿cierto? Un post-it acá, en donde ustedes pueden ir copiando la respuesta a la pregunta que les estamos planteando, que es, ¿cuál cree que será la forma de Estado, sistema de gobierno imperante o dominante dentro de los próximos 50, 100 años aproximadamente, ¿sí? La idea es que cada uno de ustedes pues coloque ahí su pequeña aportación, su pequeño aporte, profes, para que ahorita hablemos un poco de esto, ¿sí? Entonces, voy a colocar acá, esta es una aplicación muy chévere, aquí mire, podemos colocar y todo un cronómetro de 5 minutitos para que ustedes entonces en esos 5 minutos escriban o contesten la pregunta, ¿sí? Entonces, voy a silenciarme aquí un minutito mientras vamos nosotros intentando contestar la pregunta, ¿sí? Adelante, mis profes.
Bueno, profes, vamos participando, apenas hay dos. Una manito, pues ahí no nos dejen solos. Quedan 3 minutitos, profes, ahí, ¿cierto? Es rápido, profe, o sea, ya todos tenemos un bagaje teórico, ¿cierto? Un par de conocimientos. ¿Cuáles creen ustedes que será o la forma de Estado o el sistema de gobierno imperante? No solo en Colombia, ¿cierto? Podemos pensar en el mundo. ¿Cuál podría ser ese que termine dominando la escena? ¿Sí? Eh, Modelos híbridos, ok. Bueno, vamos a ir esperando, profes. Recuerden, aquí en el chat está el enlace para que le vayan dando clic, solo le dan clic, ¿cierto? Y los va a llevar al tablero. Como les decía, este es súper chévere si lo quieren también explorar, profes, pero también hay otros, ¿no? He visto que otros profes en otras clases también de este tipo han utilizado Jamboard, creo que se llama o se pronuncia, que es de Google. También está Whiteboard, que es de Microsoft. Bueno, ese Jamboard de Google también funciona bien y este de Mural, que me parece a mí súper interesante, ¿sí? Eh, bueno, lo que nos dice el profesor Omar es también muy cierto. A veces si estamos desde los dispositivos móviles, hay que tener descargada la aplicación previamente. Esto no solamente aplica para Mural, también para Jamboard, Whiteboard, para todos. Si estamos desde el celular, previamente hay que tenerlo descargado para poder ingresar y para poder participar, porque de lo contrario no nos va a dejar, ¿sí? Si alcanzan ahorita, adelante, profes, pero si no, las personas que estén conectadas desde el teléfono celular, no hay ningún problema, lo pueden hacer luego, ¿sí? La idea es aquí que vayamos revisando. Bueno, profe, queda 1 minuto y 30 segundos y apenas termine, pues revisamos un poco lo que se ha contestado. Bueno. Recuerden que si quieren escribir algo, solamente ingresan y le dan doble clic en cualquier parte del tablero. Le dan doble clic, inmediatamente les va a salir aquí el post-it y van a poder entonces comenzar a trabajar. ¿Sí? Bueno. Faltan 20 segunditos, profes, y terminamos esta. Recuerden, es solo darle clic en cualquier parte del tablero e inmediatamente les va a salir ahí el post-it para trabajar, ¿sí? Listo, profes, se terminó el tiempo. Aquí ya pito esto, ¿sí? Bueno, voy a ir leyendo lo que aquí colocaron ustedes, profes. Tenemos modelos híbridos que respondan a las características de cada estado. Un sistema de gobierno compartido entre estados, ¿ok? Sistemas presidenciales y federados, aquí tenemos este otro. Ciudades-estado capitalistas totalitarias de inteligencia artificial. Ese está bien sollado, me gusta. Presidencialismo con gobierno vinculado al parlamento, ok, interesante. Una forma de gobierno que mezcla elementos dictatoriales y democráticos, una dictodemocracia, ese lo puse yo, todo muy loco, pero bueno, interesante. Esto es interesante, profes, por varias cuestiones que nosotros mencionábamos, ¿no? Recuerden que lo que hemos visto hasta el momento es una ficción, el Estado, que el sistema de gobierno, eso son ficciones. En últimas, eso cabe dentro de la categoría, ¿cierto?, de formas de organización de los ciudadanos, de las instituciones, ¿cierto? O formas de organización político-administrativas o formas de organización políticas, ¿no? Recuerden que el Estado surge por allá en el siglo XV de nuestra era, ¿sí? Uno no puede ir a coger al Estado, eso no existe, lo mismo no puede coger el sistema presidencial, ¿cierto? Eso no existe como tal. Pues en la realidad son ficciones que hemos construido nosotros y por eso la invitación era que reflexionáramos un poco a qué
nosotros pensaríamos que tendríamos dentro de los próximos 50 o 100 años, ¿no? Intentar vaticinar eso es difícil y sobre todo porque recuerden ustedes, por ejemplo, las formas de Estado y los sistemas de gobierno que tenemos están evolucionando, ¿no? Miren que cuando hablamos de Estado ya le hemos puesto apellido, Estado de Derecho, Estado social de derecho, ¿cierto? Otros hablan estados liberales democráticos de derecho, ¿sí? Entonces, eso resulta ser bien, bien interesante, ¿sí? Y para terminar esta última sección, ¿sí? Les queremos hacer esta segunda pregunta, ¿sí? Que también la voy a colocar aquí en el chat y para que nuevamente ingresen aquí a Mural, pero ya desde esta otra enlace, aquí lo voy a colocar, compañeros, para que le den clic, ¿sí? Y ingresen a esta segunda preguntita, ¿cierto? Y en esta segunda preguntita, ustedes o todos nosotros contestemos esta segunda pregunta, ¿sí? Y la segunda pregunta es, ¿qué modificaciones haría sobre la actual forma de Estado / sistemas de gobierno en el contexto colombiano? O sea, ¿qué modificaciones ahorita, ¿cierto? Si tuviésemos el poder, la potestad nosotros de modificar algo de nuestra forma de Estado o algo de nuestro sistema de gobierno, ¿qué le modificaríamos, profes? ¿Qué le haríamos nosotros diferente a esto? Nuevamente aquí coloco el enlace en el chat y nuevamente vamos a dar 5 minutitos para contestar la pregunta. Ok, aquí ya hablan de sistema de expresión con mayoría de autoridad. Ok. Ok, recuerden que le pueden dar doble clic en cualquier parte del tablero, inmediatamente se les despliega el post-it para contestar, ¿sí? Post-it. Doble clic en el tablero y adelante. Recuerden, ¿qué modificaciones le harían a nuestra actual forma de Estado y sistema de gobierno? Recuerden, tenemos como forma de Estado la unitaria y como sistema de gobierno presidencial acá en Colombia, ¿sí? Bueno, quedan 3 minutitos, profes, para los que quieran seguir participando. Contestemos la preguntita. Alejandro, levantaste la mano. Sí, profe, es que es una pregunta y pues aprovechando la pregunta que se hace, no sé si es pertinente, pero yo he oído sobre la reducción de los congresistas, o sea, esas propuestas sobre reducción de congresistas en número de personajes y o sea, eso puede pasar, eso es una realidad, eso se puede dar, o ya es un hecho que eso se Sí. mantiene. Sí, no, eso, digamos lo que bueno, en derecho hay una frase que es muy importante, que es que las cosas como se hacen, se deshacen, ¿sí? Entonces, digamos lo que eso tendría que ser una modificación constitucional, ¿cierto? Una modificación a la Constitución, pero es posible, ¿sí? Es posible, es totalmente posible, pero eso tiene unas implicaciones muy importantes porque a partir de los altos funcionarios del Estado colombiano digamos lo que se establecen otra serie de salarios de ahí para abajo, pero digamos lo que eso en teoría es posible, si hay la voluntad y todo el cuento, hay una reforma constitucional y a partir de esa reforma pues se establece, se puede ampliar el Congreso, se puede reducir, se puede, bueno,
se puede reorganizar como se desee, es posible, ¿sí? Pero eso no necesariamente es un cambio ni a la forma de Estado ni al sistema de gobierno, ¿sí? Para dejarlo ahí un poco claro. Listo, profe. ¿Alguien más levantó por aquí la mano? ¿O no? ¿O la bajaron? Ah, bueno, no lo vi. Bueno, profes, quedan un... Ah, bueno, profesora Sandra. Sandra, adelante. No, solamente quería decir que yo tenía un post y me lo cambiaron. Alguien lo modificó acá, pero bueno, creo que ese es el ejercicio. Sí, bueno, profe. Qué pena, profe, qué pena. Bueno, no hay problema. Bueno, no modifiquemos lo de los otros, profes. A mí me robaron el mío y lo escribieron otra cosa, pero ya abrí otro. O sea que la gente, los participantes bueno. pueden utilizar las herramientas de los otros. Es así de interactivo. Sí, es bien interesante, sí. Sí, profe Diana, la verdad es, yo recuerdo, pues en la maestría un profe decía, usted puede estar estudiando un doctorado y estudiantes, ¿sí? Y todos cuando estamos en el rol de estudiantes somos así. Pero sí, profe Renato, esto es una herramienta que nos presentó el profesor Omar Orlando y particularmente me ha parecido muy potente, ¿sí? Muy potente porque tiene ese nivel de que tú mencionas, ¿sí? Le podemos meter manos, a veces, pues creo que tiene también una posibilidad de configurar para que solamente organizadores y demás puedan hacer eso, pero es posible, ¿no? Es posible. Bueno, profes, terminamos la posibilidad de escribir. Entonces voy a leer como las respuestas que dimos acá. Muy novedosa la herramienta, gracias. Bueno, muchas gracias, profes. Dice acá la siguiente, semipresidencial con mayor autonomía territorial, comunidades autónomas. Súper interesante, como al estilo de España, ¿no? Que tiene esto de las comunidades autonómicas, muy interesante. Lo modificaría el sistema legislativo. Ok, muy bien. Forma de Estado federal, aquí nos hablan del cambio de sistema unitario federal y un sistema presidencial puro. Bueno, me imagino que lo de puro es que se asemeje más con fusión de Estados Unidos. Separación de hombres y mujeres en las instituciones públicas para que se controlen mutuamente de forma competitiva. Opa, interesante. Congreso unicameral y República Federal. Potente, potente. Muy bien, mire, volvemos a una federación y reducir el Congreso. Bueno, o volver el Congreso no bicameral, sino unicameral, potente. Forma de Estado, República Federal Constitucional, sistema de gobierno parlamentario. Ok, este sí es un cambio completísimo, no quedaría nada del viejo. Reducir el aparato estatal en ocasiones inmenso y poco funcional. Ok, muy bien, profes, muy bien. Como les decíamos al inicio, esta es como una, ¿cómo se llama? Una motivación, todo lo que les hemos mostrado hasta el momento. Vean ustedes que uno perfectamente puede desplegar esto en la clase, profes, ¿no? Estar uno perfectamente en una clase presencial, compartirles por el grupo. No, generalmente ustedes todos sabemos que hay un representante o algo y tienen grupo de WhatsApp. Les mando uno el enlace, que ya tengan instaladas la aplicación y perfectamente pueden ir participando los chicos o las chicas con las preguntas que uno les plantea a ellos, ¿cierto? Y puede convertir esto en una actividad evaluativa o en una actividad en que los chicos puedan interactuar, ¿cierto? Y que incorporar los dispositivos móviles, ya no como enemigos, sino como amigos de nuestras clases, ¿no? Profesor Omar. Gracias, profe Víctor. Y también es muy importante que esta opción que tienen ustedes aquí en la parte superior, un cuadrito con un punto, les da la opción de generar votaciones. Y en las votaciones, ustedes pueden colocar a todos los participantes a que elijan el post que más les llamó la atención, para que lo tengan presente y cuando hagan sus exploraciones de la herramienta, que sabemos que les va a ser muy útil, lo van a encontrar ese elemento poderoso. Gracias, profe Víctor, muy amable. Ok, listo, profe Omar, sí. Profesor Román, perdón. A los compañeros, es que esta plataforma nos sirve mucho en el entendido de que si bien en nuestra disciplina en Derecho, nuestros estudiantes, pues, la oralidad es un factor fundamental, también es cierto que hay algunos de nuestros muchachos pues, que se les dificulta y muchas veces tienen temor pues, a expresarse, y esta plataforma también les puede servir a ellos en el momento de que argumentar o expresarse, decir algo. La plataforma también les sirve a ellos para que en el mural puedan generar sus opiniones o sus argumentaciones a través del mural, simplemente con
el celular, tablet o computador que ellos tengan. A través de ellos pueden responder a las inquietudes que a través del mural se puedan generar, ¿sí? Esa es como que la idea también. Listo, profe Román, muchas gracias. Bueno, profes, como veían, pues es una herramienta también muy potente. A mí particularmente me ha parecido muy interesante el despliegue que se puede hacer con ella y lo que uno puede trabajar en clase, ¿sí? Y cómo lo puede hacer. Bueno, profe, sí, para terminar esta sesión, un pequeño quiz, ¿cierto? En una plataforma que se llama Quizzes, ¿sí? Como su nombre lo indica, es una plataforma para hacer, digámoslo, evaluaciones, pero evaluaciones jugando, o sea, para gamificar, ¿sí? Como pueden ver, pues yo la empleo mucho, ¿sí? Y nosotros hemos preparado para hoy, ¿cierto? Los profes con el profesor Omar, una serie de preguntas que nos parecen pertinentes para la sesión de hoy, ¿sí? Esto lo puede uno perfectamente hacer para evaluar alguna actividad, o sea, que puede por medio del juego, ¿cierto? Hacer una evaluación y tener una nota. Yo muchas veces hasta para algunos parciales la he hecho así, les soy honesto, que les coloco 5 preguntas, y ¿cierto? Hay un tiempo, unos momentos, y los chicos o las chicas lo hacen, ¿cierto? Lo pueden hacer ahí también en el salón, o si uno está de manera remota también aplica, o sea, lo puede uno hacer y se entretiene bastante. Esta herramienta, al igual las otras que les hemos mostrado, profes, cabe dentro de la categoría que es freemium, que es eso, o sea, que tiene elementos gratis, ¿cierto? Free, pero si queremos tener unas cositas más, pagamos por ellas, ¿cierto? Podemos pagar, pero como lo ven, perfectamente todas las plataformas que les hemos mostrado funcionan, tanto para dispositivos móviles como para cualquier sistema operativo que tengamos. ¿Por qué? Porque funcionan en la web. Entonces, solamente necesitamos de una conexión a internet y listo. Y lo que quisiéramos hacer acá es entonces hacer este jueguito, profes, ¿no? Que nosotros contestáramos las preguntas que hay acá, ¿sí? Como pueden ver, uno podría perfectamente configurar todo esto. Aquí les estoy mostrando, no me voy a detener mucho porque la idea es que ustedes también lo puedan explorar, pero uno acá le puede colocar el tiempo, puede colocarle que le salgan a ellos nombres chistosos para que les revuelva ¿cómo se llama? Las preguntas. Bueno, hay una cantidad de cosas bien grande que nosotros podemos hacer acá y que pues los invitamos a todos ustedes. ¿Qué quiero hacer entonces, profe? Les voy a compartir aquí en el chat el enlace a esta actividad de Quizzes para que ingresen. Si les piden registro o algo, les dicen que se quieren registrar con su cuenta de Google y ahí ingresan con su cuenta de Ariandina y yo como docente, digamos lo que lo estoy programando, soy el que inicio, ¿cierto? Hasta que yo no vea que todos los participantes que quieren participar están ahí, no pueden, no se inicia, ¿sí? Entonces, les quisiéramos pedir que los que quisieran desarrollar la actividad ingresaran, ¿no? Le dan clic a este enlace, si les piden algún momentito un código o algo ahí lo tienen en pantalla, 058913, o si les pide que se registren, pues se pueden registrar con su correo de Ariandina, se hace rápidamente, ¿sí? La idea es que cuando lo hagamos con los chicos o las chicas, les digamos que previamente ya estén registrados o que tengan descargada la aplicación en sus dispositivos móviles para que jueguen directamente y de esta manera pues participemos todos y todas, ¿sí? Vamos a dar, son las 11:33 hasta las 11:35 para que todas las personas que deseen ingresar lo hagan y pues juguemos un ratito frente a las preguntas y los contenidos que hemos hablado el día de hoy, ¿sí? Entonces van por hasta Alejandro, Sandra, Gladys, Renato, Héctor, Carlos, Román, Jenny. Profes, los que quieran terminar de ingresar adelante, recuerden, le dan clic ahí en el enlace y si les pide registrarse, se registran con su cuenta de Ariandina, con Google y jugamos. Recuerden que el docente es el que da inicio a la actividad, entonces no se preocupen que los chicos pues no pueden iniciar sin el consentimiento de uno. Entonces, hasta que nos lleguen todos acá, no le damos. Doctor Carlos, perdón, adelante. Gracias, doctor Víctor Daniel. No, discúlpeme la interrupción. Quería simplemente despedirme, disculparme porque debo retirarme a otra reunión que tenía 11:30 en punto. Agradecerles nuevamente por todo el ejercicio.
Ahí me voy a registrar y voy a realizar el quiz en la medida de las posibilidades, pero debo atender este otro compromiso. Muchísimas gracias por el ejercicio, muchísimas gracias nuevamente por la iniciativa, doctor Héctor, doctor Román, doctor Víctor Daniel y al profesor Omar Orlando nuevamente, y a todos y todas quienes asistieron a esta iniciativa que, insisto, va a enriquecer muchísimo nuestros saberes y también nuestras cuestiones pedagógicas y didácticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, decano, muchas gracias, tranquilo, entendemos la agenda que a veces se colapsa también, no hay ningún problema. Bueno, profes, un minutito más y comenzamos entonces. Y comenzamos a las 11:35, profes. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Si por algún motivo pues no pueden jugar, no hay rollo, pero pues ahí les queda. Esta es una competencia también directa de algunos también la trabajan como Kahoot, ¿sí? Aunque esta me parece que es un poco más dinámica y tiene otros elementos que se puede aportar, ¿sí? Bueno, profes, le voy a dar iniciar a la actividad para que juguemos y para que miremos a ver entonces cómo nos va. ¿Listos? Voy a darle acá a iniciar y nos fuimos. Bueno, ya en breve vamos a estar desarrollando el quiz y vamos a jugar. Por si acaso, profe Víctor, no estamos viendo tu pantalla. Sí, la dejé de mostrar, profe, la dejé de mostrar para que se listo. concentren. Bueno, entonces el desconcentrado soy yo. Listo, ahí vamos. Perfecto. Ahorita se dan cuenta. Vas bien, chiqui. Pregunta a la profe Miladis si hay código para ingresar. Por el enlace, mi profe, directamente. Terminé muy bueno esta plataforma. Esto a los pelos les va a encantar. Esto les va a encantar. Sobre todo es dinámico. Me gusta. Me gusta. Esa es la idea, profe Renato. Muy bueno. Con estos cracks acá que tenemos hoy, el profe Víctor. Ya me dio el promedio de las buenas, de las malas. Muy chévere. Está excelente. Bueno, profes, voy a parar la actividad para que vean ustedes. Y les voy a compartir cómo sale pues el dashboard, ¿cierto? De acá. Miren ustedes que nos saca como todas las puntuaciones de los estudiantes, de cómo les fue,
qué pregunta obtuvieron buena, qué pregunta obtuvieron mala, ¿cierto? Entonces, si esto, digamos, es de 5 preguntas y se califica solo, profes, ¿no? Como todo lo de selección múltiple. Si es un examen, una actividad o algo, al final nos da este pantallazo, pues nos muestra este dashboard en donde perfectamente nos dice quién está de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera. Felicitaciones a la profesora Jenny, quedó en primer lugar, perfecta la puntuación, muy bien. Profesor Román, Renato, quedaron los 3 primeros lugares, muy bien, felicitaciones. Como les decía, pues esta es una herramienta muy pues, interesante, no sé si notaron pues que uno, pues esto tienes que potenciar, bueno, uno le puede colocar muchas más cosas, si quiere que sea un poco más formal el examen, pues lo puede hacer, si quiere que sea solo juego, pues lo puede hacer, entonces tiene como esa posibilidad que nos parecía a todos nosotros, cuando lo dialogábamos con el profesor Héctor, el profesor Román y el profesor Omar, que tenía como el potencial de poder dinamizar las clases. Bueno, profes, nada, muchas gracias. ¿Cuál es el premio? Pues, profesora Jenny, el premio es la importancia del saber, del conocimiento. Un aplauso. La típica respuesta al estudiante, siéntase satisfecho que sabe. Y que me gané, profe. Muy bien. Muy bien, súper chévere. Ok, profes, nada, nosotros de parte del profesor pues Héctor Andrés, del profesor Román José y del profesor Omar, pues les agradecemos enormemente que hayan podido asistir hoy. Como les mencionamos desde un inicio, la idea pues de esto hoy era como pues una excusa para contarles un poco de estas herramientas, quizás muchos lo conozcan, quizás otros no, y que las pudiésemos incorporar, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, cómo ven el ejercicio, cómo les pareció, lo ven viable en derecho. Sabemos que en derecho a veces hay ciertas rigideces que a veces son complejas y difíciles de vencer, pero creemos que esto poco a poco se puede ir incorporando, ¿sí? Yo quisiera dar entonces el uso de la palabra. Profesora Astrid, adelante. Muy buenos días para todos y todos. No, muy chévere, muchas gracias. Se sale uno de la rutina, de lo normalito que tiene uno preparado. Excelente para los 3. Muchas gracias. Excelente, sí, señor. Gracias, profe Astrid, muchas gracias. Profesora Jenny, adelante. Sí, profes, no, quería darles las gracias y el profesor Omar que iba escribiendo los momentos le permite también a uno como el ejercicio de estructurar de cómo sería la clase, un primer momento como un ejercicio de saberes previos, luego lo que ustedes desarrollaron de conocimientos, entonces también le permite a uno como, bueno, yo sí de verdad sabía, pues tenía esos saberes previos, no los sabía, aprendo y termino con el ejercicio evaluativo de qué me quedó. Entonces me pareció muy interactivo, muy agradable. La verdad es que no se sintió porque te mantiene ahí como estoy pendiente. Lo que sí se me ocurre, yo creo que sería recomendación como para todos cuando iniciamos nuestra primera semana de clases, porque yo he utilizado la plataforma Quizzes y me ha pasado lo que el profesor Víctor decía, que listo, tenemos el juego y a veces me pasa en clases que estoy en los últimos 15 minutos para terminar la clase, vamos a hacer el juego de Quizzes y los chicos no han bajado Quizzes. O, profe, es que no sé con correo entrar, o tengo este problema con el correo. Entonces, el ingreso se demora y ya se me está yendo la hora de clase. Y el juego de Quizzes, que es bien chévere, termina la carrera, profe, ya llegó, ya nos tenemos que ir para otra, y se pierde, en mi caso particular, se pierde como el ejercicio. Entonces, ¿qué aprendí en este? Creo que en la primera semana de clases decirles, chicos, este semestre vamos a trabajar con tales plataformas. Vamos a trabajar con Mural, vamos a trabajar con Quizzes, por favor descárguenlas porque las vamos a usar en el semestre, para que cuando empecemos las clases ustedes ya tengan en sus dispositivos las plataformas. Entonces esta idea se me ocurrió, quiero pues como compartirla y voy a implementarlo en este semestre. La primera semana, porque nosotros como profes ya tenemos preparados, ya tenemos una idea de qué vamos a usar, a veces sobre el camino le vamos agregando elementos, pero al menos las plataformas que vamos a usar, decirles, estas son, vayan descargándolas porque también se van a convertir en un material de clase, como cuando les decimos vamos a usar estos libros, pues vamos a usar estas aplicaciones. Entonces quería mencionarlo y compartirlo. Gracias, profe Jenny, muchas gracias. Profesor Fran Jimmy. Bueno, muy buenos días para todos. Excelente el ejercicio, los felicito. Profesor Omar y profesor Román y Víctor Daniel y Héctor Andrés con este ejercicio que creo que es como el primero que vemos que son muchas las herramientas que se pueden utilizar para volver la clase como más disruptiva.
Este ejercicio, pues voy a aprovechar que como queda grabado para ver cómo lo replico con el programa de Bogotá, debido a que yo, el único docente que está en semestralizado es Héctor Andrés, por eso fue que estuvo en este acompañamiento. Entonces, digamos que así como lo dijo la doctora Jenny Chalarca, estas son situaciones que deberíamos de replicarlas no solamente para los docentes que están permanentemente con nosotros, que son de tiempo completo, semestral, anualizados o a término indefinido, sino también aquellos que vienen por épocas, que son los de cátedra y los de semestralizados, que es el problema que tenemos nosotros, pues algunos programas todavía, como en el caso de Bogotá, que no tenemos profesores permanentes. Entonces es una forma de buscar que este ejercicio que ustedes hicieron el día de hoy, excelente, me gustó muchísimo y veo que es una forma también de impactar en los estudiantes para este nuevo semestre. Sé que va a haber algunos inconvenientes porque como todos no cargan el último dispositivo o la última tecnología, pues vamos a mirar a ver cómo con aquellos que no lo puedan, cómo les colaboramos en el sentido que puedan acceder a estas plataformas sin ningún inconveniente en el aula de clase. Bueno, muchísimas gracias, eso era lo que quería, aprovechar el espacio para felicitarlos. Veo que son ejercicios muy prácticos y muy a lo actual en las nuevas tecnologías, que es lo que se está buscando precisamente en estas nuevas modalidades, que ya volvimos a la presencialidad 100%, entonces creo que esto ayudaría también para dinamizar las clases. Muchísimas gracias y los felicito nuevamente. Muchísimas gracias y los felicito. Gracias, profe Frank Jimmy. Y compañeros, una última cosita que les queríamos mostrar es que nosotros construimos una pequeña infografía que pues se les queremos mostrar y la vamos a compartir aquí también en el chat, en donde están las plataformas que trabajamos el día de hoy. Sí, estas son las plataformas que trabajamos el día de hoy y el enlace a cada una de ellas, ¿sí? Aquí en el chat yo voy a compartir el enlace de donde la pueden descargar, ¿sí? Pues es una pequeña síntesis de las plataformas que hoy trabajamos y pues nos pareció a todos nosotros como pertinente que lo pudiesen tener, ¿no? Pues dice que es Genial y cómo pueden ingresar, Miro, Mural y Quizzes, ¿sí? Porque a veces uno, por ejemplo, se escribe Mural y sale un mural y no sabe uno cuál es la aplicación que quiere. Entonces, aquí en el chat está el enlace por si lo desean, bien puedan. Profes, muchas gracias. No sé si el profesor Román y el profesor Héctor quieran agregar algo más a lo del día de hoy. De mi parte, muchísimas gracias por haber asistido y por habernos permitido compartir el espacio con ustedes. Sí, profe Víctor, en Genially, en el tema en las gamificaciones, hay unos juegos tipo quiz, que las gafas interactivas que hay en Pereira y Bogotá y la que hay en Valledupar se prestan para eso, ¿sí? Hay unos que son juegos de búsqueda de tesoro y esas cosas, y ahí se hacen las preguntas y las gafas se prestan para eso. Con Ceita en Valledupar estamos trabajando el tema, con el tema de las gafas interactivas para esos efectos. Entonces, les recomiendo la aplicación para eso, ¿sí? Profesor Renato. Héctor, muchas gracias a los tres profesores. Quería darles las gracias desde Valledupar, al profesor Víctor también. Ha sido una excelente mañana. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Renato, y gracias al profesor Román y al profesor Víctor, porque fue una jornada que nos tiene maravillados. Sí, señor. De verdad, además la temática. Pues nosotros no participamos como hubiéramos querido porque desconocemos muchos aspectos, pero aprendimos muchas cosas hoy, además de una forma muy didáctica, y ya nos quedan algunos conceptos claros. De verdad, felicitarlos, porque creo que efectivamente este tipo de estrategias permiten a los estudiantes aproximarse a conceptos complejos como son los que ustedes manejan, que requieren de mucha atención, de mucha concentración, y esto pues permite una apropiación mucho más motivante y más interesante. Entonces, mis profes, un gran abrazo, mi felicidad
felicitación. Omita, puedes sentirte muy orgulloso de tus Sí, señor influencers Omar. porque lograron influenciarnos. Se logró el objetivo y creo que eso es maravilloso. Gracias a todos los colegas por estar allí. Yo no sé, tenemos los micrófonos abiertos para si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna observación, algún comentario acerca de la experiencia presentada el día de hoy, pues estamos súper atentos. No sé quién quiera comentar algo. La profesora Teresa tiene la mano arriba, profe Ok. Olga. Gracias, Teresita, por favor. Pues muchísimas gracias. A mí me encanta saludarlos. Qué bueno verlos aquí en primer plano, a los tres, profesor Renato, Víctor, profesor Héctor Andrés. Qué agradable. Yo les cuento que yo debía ingresar tarde porque estaba cruzada. Pero les cuento que mi mayor urgencia era culminar la otra actividad, porque no se imaginan todo lo que estaban conversando acerca de la clase. Como así esto, el otro, el apoyo en los recursos, la hondura disciplinar que se estaba trabajando. Entonces, yo los felicito porque movilizar efectivamente la conversación, ¿no? Y entonces ver qué es lo que está pasando y motivar el interés por ingresar, creo que es lo que nosotros estamos queriendo. Ha sido un ejercicio muy interesante, lo hemos conocido de la mano del profesor Omar, todo lo que ustedes han conversado, considerado, decidido, elaborado. Aquí está la pieza gráfica que ustedes acaban de compartir, la estaba yo mirando. Entonces, pues hay toda una riqueza, ¿no?, amplísima en esta conversación. Muchas gracias por la dedicación al ejercicio y por la motivación lograda. Yo me la voy a ver toda completa porque eso estuvo tremendo. Creo que hay muchas cosas por aprender. Muchísimas gracias y felicitaciones. De acuerdo, Teresita, de verdad, felicitaciones y pues aquí ya le doy la palabra a Omitar para que él pues haga el cierre correspondiente. No, supremamente orgulloso de mis compañeros, el profe Román, el profe Víctor, el profe Héctor. Es de verdad muy constructivo trabajar con personas como ustedes y con profesionales de ese talante. Estoy supremamente orgulloso de la Facultad de Derecho. Yo soy de la Facultad de Educación, pero hoy me siento, no sé, soy como una abogada, como me irradia esa vibra. Yo estaba acá en el chat, dentro del chat de acá, del Meet, pero también por fuera en los grupos de WhatsApp se comentaba y muchas personas me decían cómo se aborda la temática y muchas cosas yo no las conocía y las aprendí y eso me parece muy positivo. El derecho, lo dijo el profe Héctor, puede ser un terreno un poco teórico, pero si logramos articular y mimetizar y jugar, me parece muy chévere cuando dijeron vamos a jugar en una facultad de derecho, me parece que es potente. Y mantener el equilibrio entre que hay que contar una historia, hay que brindar un conocimiento, pero ese equilibrio entre lo tecnológico y la parte disciplinar me parece que es mágica. Como lo dijo también el profe Víctor, en algún momento pensamos en hacerlo de manera presencial. Hay dos elementos en los cuales está trabajando la universidad, que son Solstice y Kramer, para que esté más generalizado en el área andina y que a partir de ellos podamos articular en clases presenciales elementos como estos. Entonces, de verdad, que muy interesante el proceso y muy interesante cómo el preparar la clase, que esto no fue un ejercicio de una hora, un mes de preparación, el realizar la clase y ahora posteriormente nos vamos a quedar en el ejercicio de evaluar lo que logramos, pero creo que el impacto por los comentarios y por todo lo que nos dicen, todo lo que dicen mis compañeros de la Facultad de Derecho, a la cual pertenezco, es algo para sentirse orgulloso. Felicitaciones a los profesores influenciadores, realmente influenciadores,
y felicitaciones a nuestros compañeros de la Facultad de Derecho, a sus directivas, a su decano. Un ejercicio maravilloso, de verdad, plenamente orgulloso. Felicitaciones. Muchas gracias, Omitar, y muchas gracias a nuestros docentes influencers y a todos los docentes de la Facultad de Derecho. Nuestros respetos porque manejan una disciplina compleja, una disciplina de una gran importancia para el desarrollo de la democracia del país y una disciplina que siempre uno la ha visto con cierta nivel de dificultad, pero que nos damos cuenta que puede ser de fácil comprensión. Entonces, creemos que vamos avanzando en esa línea de motivación fundamental y donde no olvidamos que el centro acá es el estudiante, que el estudiante salga de verdad inspirado y ustedes lo han logrado. Entonces, muchas gracias, felicitaciones y a todos ustedes, profesores de la Facultad de Derecho, siéntanse orgullosos por toda esa actividad didáctica e innovadora que vienen realizando en sus aulas de clase. Muchísimas gracias y les deseamos una feliz tarde. Gracias, bueno, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego.